Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, como pueden ver, me encuentro muy contento, muy alegre, me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque arrancamos este primer episodio. Estamos comenzando con esto que se llama Cierra y Cuéntame. Nuevo formato aquí en el canal, su canal El Canijo Winnie, esperando que sea de su total agrado. Y pues como ya lo pudieron ver en el título y como ya lo están viendo ahora, me encuentro con una gran persona. Me precio de mencionar que es un amigo de tiempo, es el papá de uno de mis grandes amigos. Y pues bueno, comenzamos con este episodio número 1 de Cierra y Cuéntame. Entonces paso a presentarles y a darle la bienvenida al escritor Guillermo Martínez Rodríguez, que hoy nos acompaña, pues se puede decir que en la inauguración de este formato en el canal. Entonces espero que les agrade y por favor, don Guillermo, si se puede presentar un poco y hablarnos un poco de usted, por favor. Pues primero que nada agradecerte por la invitación que me haces, por esa distinción para poder participar en este programa que estás iniciando, y por lo cual pues te felicito ampliamente y te deseo todo el éxito del mundo en este emprendimiento que estás haciendo de comunicación. Gracias, don Memo. Pues mi nombre es Guillermo Martínez Rodríguez, soy originario de Zaragoza, Puebla, vecino de este lugar desde prácticamente que nací, allá por agosto de 1967. Bien. Como puedes ver, tengo 57 años cumplidos. Mi niñez ha transcurrido aquí en Zaragoza, Puebla, mi adolescencia y ya mi madurez, que estoy aquí pues viviendo todavía en este municipio. Mis padres fueron el señor Guillermo Martínez Sánchez, de oficio comerciante, y mi madre, la señora Aurora Rodríguez, ama de casa, a quienes les agradezco pues toda la educación que me dieron, toda la semilla que sembraron en mí para poder interesarme en poder comunicar lo que pienso, lo que siento a través de la literatura. Y como pues lo has dicho en un principio, afortunadamente he tenido la oportunidad de escribir algunos libros, algunos cuentos, crónicas, leyendas y hasta algunas canciones. Sí, exactamente, don Guillermo. Pues como yo le mencionaba, me precio de considerarlo un amigo, un conocido, y en especial, como también ya lo mencioné, papá de uno de mis grandes amigos. Entonces, bueno, como podrá usted verlo, bueno, con todo el respeto, a pesar de la diferencia que hay de épocas, de edades, pues como somos vecinos de aquí del municipio, y que también yo soy del año 93, que por ahí tiene algo que ver con la iniciación de un proyecto suyo, creo que como vecinos conocemos esa historia que tenemos detrás en cuanto, bueno, a diferencia de usted, yo del granito que a veces aporto ahí como a la sociedad, ya ve que lo mío no es mucho, así como lo suyo, sino que pues, de repente vamos subiendo que una fotito, que resaltando el pueblo como de la mejor manera que se pueda, en el sentido para mantenerlo vivo y para que pues algunas personas de otras regiones lo vean ahí. Pero pues sí, ¿no? Como su trayectoria, la verdad es que es impresionante, y más que, como le digo, lo conozco. Bueno, yo también sé que usted, aparte de ser escritor, es compositor, intérprete, porque también usted tiene temas que usted canta. Entonces, bueno, pero vamos a empezar con esto. Primero la bienvenida y agradecerle nuevamente por estar aquí, por haber aceptado la invitación y por estar compartiendo pues algo de su conocimiento con nosotros, principalmente. ¿Para qué? Pues para que la gente que nos llegue a ver y nos vea se den cuenta de que Zaragoza no nada más pues es famosa por una estación de tren, ¿no? O por un reloj o por una terminal de autobuses, que pues, es como un punto central como para salidas a distintas regiones, ¿no? Sino que bueno, ya hoy que nos acompaña, vamos a platicar un poquito, don Guillermo. Primeramente quiero preguntarle sobre, hay mucho que platicar, pero vamos a comenzar
la joya que tenemos aquí, una de sus obras, que es este libro escrito por usted, Leyendas con Sabor a Puebla, que bueno, también es un libro que yo tengo desde el 2018, firmado por usted. Creo que es especial, ya lo he leído como 2 veces. Entonces, bueno, en este libro yo veía que usted mencionaba, don Guillermo, que usted para comenzar a escribir, desde niño tenía el interés a razón de las pláticas, de las leyendas de las personas de aquí del municipio, de todo lo que escuchaba de las personas. No sé, como dice usted, tal vez le contaban a su papá que se dedicaba al comercio y usted escuchaba. Entonces, desde que usted era pequeño tuvo ese interés. Háblenos un poco del proceso que desde niño comenzó a tener usted, o qué fue que desde niño comenzó a despertar usted para escribir. No sé si este sea su primer libro. Bueno, te voy a narrar acerca de mi inicio en la escritura de este tipo de leyendas. Pues sucede que, en primer lugar, yo fui un lector muy asiduo, pero no de la literatura, digamos, como tal, sino de la literatura popular. Ok. Hace tiempo, aquí en Zaragoza, existió una persona que tenía un puesto de revistas. Muy bien. Entonces yo era un cliente muy asiduo de esas revistas, porque pues ahí pues no tenía uno los medios para poder comprar quizás todavía un libro. Entonces recuerdo que el señor David Salgado, Don Famoso Bollego, ¿no? sí, don Sí, famoso Bollego, es hermano de mi abuelito. muy bien. Los dos. Ajá. El señor tenía un puesto de revistas, pues a donde llegaban revistas que toda la gente leía. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la revista del Calimán. Ok, sí. Muy famosa, la revista de Calimán. En fin, había muchas revistas. Por ejemplo, había otras que se llamaba Joyas de la Literatura, Okay. o Novelas Inmortales, que de alguna manera resumían todo lo que los grandes escritores habían plasmado ya en esas obras clásicas. Ajá. Pero estaban al alcance de todas las personas en una versión de bolsillo. Okay. Entonces recuerdo que yo leía mucho esas revistas, y había otra en particular que me llamaba mucho la atención, que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Okay. Esa revista pues era en un formato también de una especie de caricatura, con el relato escalofriante de los escritores, que nos hablaban de leyendas, como por ejemplo era la Llorona. Famosa Llorona. La Llorona, por ejemplo, el Charro Negro, cosas así. Claro. Cosas así de ese tipo. Entonces yo al empezar a interesarme por todas esas historias, bueno, pues en mí se desarrolló digamos que el interés, la imaginación, que ya posteriormente con el tiempo pues lo fui plasmando, pero aunque digamos que a mí me llamaba la atención lo que eran las leyendas, no empecé a escribir leyendas. Okay. Digamos que mis inicios en la escritura se debieron a que en el año de 1993, junto con otras personas, con mi amigo Marcos Hernández Cárcamo, que le mando un saludo, por cierto. Saludos al señor Marcos. Y también acompañado de la profesora Margarita Suárez Castañeda, que era la cronista del municipio, presentamos un proyecto en el Cabildo, o sea, en el ayuntamiento de aquí de Zaragoza, que se llamó Zaragoza a través del tiempo. ¿Y cuál era la intención de este proyecto? Pues más que nada conocer la historia de nuestro municipio, porque pues la gente normalmente decía que Zaragoza no tenía historia. Pero pues eso, pues yo creo que no... Que creo incluso hasta ahorita se viene arrastrando con eso, ¿no, don Memo? Se tiene esa idea, ¿no? Sí. Pero precisamente gracias a ese proyecto nos dimos cuenta de que Zaragoza tiene historia, y una riquísima historia. Ya desenvolviendo el proyecto, pues nos fuimos hasta lo más
antiguo que se podía. Y entonces descubrimos cosas increíbles acerca de este municipio. Y es que eso sucede, don Memo, porque pues como le decía yo hace un momento, a veces la gente y más, no sé, tal vez me atreva yo a decir, porque bueno, antes todavía los maestros nos tocaba, pues que todavía nos ponían a investigar un poquito, ¿no? Todavía en aquellos tiempos. Pero creo que ahorita seguimos enfrascados en que Zaragoza nada más es por su estación y sin embargo, pues conociéndolo usted y de lo que hemos platicado en algún momento, pues usted me había mencionado que hubo hasta la cultura mexica que ya se mantuvo aquí un poquito, pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Creo que ahorita los jóvenes, los muchachitos, digo, ya casi voy a cumplir 32 años, pero creo que los jovencitos deberían estar un poquito más instruidos en lo que es la historia de nuestro municipio, porque pues es muy amplia y la verdad es que no sabemos, la verdad yo creo que ni la mitad de la historia del municipio. Claro, o sea, hay mucho que investigar todavía. Pues de entrada te cuento que Zaragoza es muy rica en cuanto a vestigios fósiles. Ok, sí. ¿De qué estamos hablando? Pues de que prácticamente aquí en lo que es la localidad de Acuaco se encontraron, pues a raíz de este proyecto también, fósiles que tienen una antigüedad de 250 millones de años. Imagínense. Sí, o sea, estamos hablando de los famosos amonites. ¿Y qué son los amonites? Bueno, toman su nombre precisamente porque, según cuentan los historiadores o los investigadores, que un faraón egipcio llamado Amon-Ra los utilizaba como orejeras. Ok. Sí, o sea, sí. Eran como unos adornos que él utilizaba. Uh-huh. Entonces, esos amonites fueron encontrados aquí. Pues ya yéndonos un poco más hacia acá en el tiempo, pues se encontraron también núcleos cónicos de obsidiana que formaban parte de un taller lítico, consideramos que de la época de los cazadores. ¿Qué indica eso? Que Zaragoza estuvo cubierto de mar. En algún momento fue agua, ¿no? Sí, estuvo bajo el agua, ¿no? Estuvo bajo el agua. Ok, sí, pues 250 millones de años. Y sí, fue algo que en lo personal me llamó mucho la atención porque usted me platicaba en algún momento de estos núcleos cónicos, ¿qué dice usted? De obsidiana. De obsidiana, sí. Ajá. ¿Cómo podría desarrollar usted esa historia? ¿La historia se la platicaron a usted? ¿O fue pasando la historia conforme persona tras persona o algo así? No, directamente yo fui parte de esa historia o de ese descubrimiento. Mira, este campesino era un amigo mío. Ah, ok. Entonces, normalmente platicábamos. Yo era servidor público, fui muchos años servidor público. Sí, algo recuerdo. Y esta persona se acercaba a mí y platicábamos. Entonces, como yo estaba interesado ya desde siempre en las leyendas, okay, esta persona me decía, bueno, que allá en su terreno de cultivo él escuchaba campanas debajo de la tierra. Bueno, okay, eso también es una creencia que existe por aquí, por esta zona. No era exclusiva de esta persona. Entonces, yo por eso pues le tomé interés. Pero sucedió que en una ocasión que yo estaba trabajando, llegó esta persona y me dijo que en el lugar donde se escuchaban esas campanas o esas voces que a veces él decía que escuchaba, había colocado una barreta y esa barreta se fue hasta el fondo. Se hundió. Y me dijo que él empezó a remover la tierra y que entonces había encontrado unos núcleos, bueno, unas piedras, así me dijo, unas piedras negras. Uh-huh. Entonces yo, como tenía mucho trabajo, le dije a un compañero de la oficina, le digo, por favor, acompáñalo para ver. Sí. ¿Qué encontró, no? Claro. Sí. ¿Qué tal si nos hacemos ricos? Sí, ¿qué tal? No, pero de los tesoros. O sea, dándole la atención a esta persona, sí, fueron, era un día nublado y al paso de las horas regresó mi amigo y compañero y me dice, mira, esto es lo que se encontró en este lugar.
¿Le llevó las piezas? Me llevó unas muestras de las piedras que encontré. Ok. Sí, y eran esos núcleos cónicos que, como te dije, fueron parte de un taller lítico. Y ya, perdón, al empezar a investigar qué tipo de piedras eran y todo eso, por la forma que tenían, eran unas piedras labradas o trabajadas, pues nos dimos cuenta de que eran piedras de donde sacaban cuchillos de obsidiana o navajas o hasta puntas de flecha. Sí. Entonces esos núcleos tenían literal una forma de un cono. Sí. De obsidiana. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cuántas piezas encontraron? Pues fueron arriba de 20 piezas. Imagínese, ¿y esas piezas existen todavía? Sí, ya con el paso del tiempo se hizo un registro en el INAH. Ok. Sí, y quedaron a resguardo de aquí primero de un museo comunitario que como tal ya no existe porque no hay un lugar. Sí. No hay un lugar para poder exhibirlas, pero esas piezas todavía están en un inventario. Correcto. Y están a resguardo de una persona. Pues deberíamos hacer un proyecto para que, pues por lo menos la gente ahorita que estamos sabiendo que, pues sí, de verdad son tesoros que el municipio ha mantenido y nos ha brindado, pero pues la gente, al menos como yo también primero, no sabíamos que existían. Entonces, eso nos lleva a que pues también aquí en el municipio, como en varios lugares, pero aquí también hubo asentamientos de los primeritos pobladores. Entonces, fíjate lo curioso de esto, que cómo surgen estas piedras a raíz de una leyenda. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es algo sorprendente. Y es lo que le digo, lamentablemente, por ahí dicen, ¿no? Y yo creo que sí me quedé mucho con eso, porque dicen, creo que el mayor tesoro que tenemos a veces son los abuelitos, porque son los que vienen trayendo las historias, las leyendas, como lo que le pasó con este campesino, ¿no? Sí. Entonces, si no se hubieran encontrado, que bueno, ella llevaba tiempo, ¿no? Investigando, pero si no se hubieran encontrado esos núcleos que usted dice, de obsidiana, pues no hubiéramos descubierto qué edad, por así llamarlo, tenía ya nuestro municipio, pues de haber sido habitado, ¿no? Sí, exactamente. Porque para usted otra de las preguntas que le quería hacer ¿cómo estuvo de la historia de los primeros habitantes aquí en el municipio? Porque creo que eso desenvuelve, ¿no? El encuentro de eso, pero bueno, no quería interrumpirlo. Yo creo que después del encuentro de los núcleos de obsidiana vienen las siguientes historias de pues sí, los primeros pobladores, entonces a lo mejor ya más recientes, que será unos 500 años ya o un poco más. Mira, en términos generales se dice que estas regiones o esta región fue habitada por olmecas, posteriormente por totonacas y ya por último por nahuas o correspondientes a la cultura azteca. Okay. ¿Sí? Pero lo que sí te puedo decir es que ya de acuerdo a documentos que existen, documentos oficiales, como son crónicas, digamos ya por escrito, se establece que en el año de 1600 ya existen personas en Acuaco. Acuaco, un pueblito vecino de aquí. Acuaco, en la localidad de Acuaco, que pudiera ser uno de los asentamientos más antiguos de aquí del municipio de Zaragoza. Te voy a decir algo, existió un obispo de Tlaxcala que se llamó Fray Alonso de la Mota y Escobar. Ok. ¿Quién fue Fray Alonso? Bueno, fue una persona que de alguna manera tuvo el genio de escribir cómo hacía sus recorridos desde allá de Tlaxcala hacia todo lo que era su comarca, ¿no? O sea, religiosa. Entonces, ahí él establece que en el año de 1609 hace un recorrido hacia Tlatlauquitepec, que ya existía. Okay. Y entonces en el punto denominado Acuaco, ahí es recibido por un grupo de personas de ahí de la localidad de Acuaco. Personas nahuas, ¿no? Sí, bueno, aztecas. Sí. Las personas que estuvieron ahí habitando en Acuaco, y aparte todas las personas que provenían de otros lugares. ¿Sí? Pero eso está establecido por el obispo Fray Alonso de la Mota. Y no nada más en 1609, después esto ocurre también en 1612 y en 1613.
¿sí? Entonces, desde ahí ya se establece que hay personas habitando ahí. Después de esos recibimientos que se le hacen a Fray Alonso de la Mota, existe otro dato de que un sacerdote de Tlatlauquitepec recuerda que el clero era quien organizaba todo anteriormente, sí. El gobierno y toda la cosa. Entonces hay un dato de que un clérigo desempeña unas tierras para dárselas nuevamente a los indígenas de Acuaco. Okay. Pero esto es en 1770. Okay. En 1770, ya transcurriendo muchos más años. Sí. Pero regresando a 1600. digamos, a 1600 o quizás antes, ya mucho antes, vamos a hablar de lo que es el tránsito de Hernán Cortés. Okay. El tránsito de Hernán Cortés cuando se dirige hacia Tenochtitlan, que viene proveniente de Zempoala con algunos indígenas aliados. Okay. ¿Sí? Entonces existe también un documento que está resguardado también por la biblioteca de Lina, que establece que Acuaco también es el punto de encuentro entre Hernán Cortés y el gobernador militar de Tlatlauquitepec, que se llamaba Olinteotli. Sí. Muy interesante esa historia. Y ahora, sí, mira, sí. Si abundamos en eso, o sea, tú puedes ver algunos libros, algunas crónicas que te van a decir que los grupos españoles llegaron provenientes de Veracruz o de Zempoala, sí. y que pasaban por la Sierra de Puebla. Mencionan, ¿no? Sí, te dicen así aisladamente por la Sierra de Puebla, pero hay este documento que te estoy diciendo que dice que el punto de encuentro de esa Sierra de Puebla o de ese Tlatlauquitepec fue Acuaco. Acuaco es el punto clave. Acuaco. Es ahí donde llegó Hernán Cortés, ¿no? Ahí como llega, primer punto de la Sierra Norte. Sí, ahí se dice que ahí se da el encuentro entre estas dos personas. Después se dirige hacia Zautla. Okay. A Zautla, y después de Zautla se dirige a Iztacamastitlán. Okay. Sí. Ya por aquellos rumbos. Sí, y ya de ahí pues ya se va acercando a Tenochtitlan. Don Memo, por otra parte, quisiera yo preguntarle de algún personaje relevante de la época de la conquista. ¿Hubo alguien que pudo, no sé, tener relevancia? ¿Algún personaje importante de aquí, de la región, que pudo haber tenido relevancia en el momento de la conquista? Bueno, pues ya te hacía mención de lo que es Olinteotli, ¿no? Claro. Que es el gobernador militar de Tlatlauqui, que no es el actual Tlatlauqui. O sea, Tlatlauquitepec era una región muy extensa. Enorme, que llegaba hasta Misantla. Ok. Para empezar, ¿no? Sí. Pero entonces, otro personaje de esa época y que ya, pues, aparece descubierto por muchos historiadores, es Coatlipopoca. Coatlipopoca. Bueno, ajá. Pero él no te puedo decir que sea exactamente de acá o de un lugar en específico, ¿no? Sí. Pero por todas las características que tiene la historia, puedo decir que es de un lugar cercano. Cercano aquí. No te diré de dónde, pero... Exactamente de dónde. Pero entonces, ¿quién es Coatlipopoca? Bueno, se entiende que cuando Cortés se dirige hacia Tenochtitlan, solicita la ayuda de un indígena para que lo guíe. Ok. Porque los indígenas conocen el camino. Claro. ¿Sí? Entonces, Coatlipopoca se ofrece a ser el guía de Hernán Cortés. Y curiosamente, aquí cerca de Zaragoza hay un lugar que se llama la Barranca de Gachupines. ¿Cerca de aquí? ¿Por dónde se encuentra? Digamos que esto se encuentra sobre la vía del ferrocarril en la parte oriente de lo que es la localidad de Chalehuala. Ok. Sí. De los Gachupines. La Barranca de Gachupines se llama así. De Gachupines, ajá. ¿Por qué? O sea, te comento esto. Bueno, sí. Es una leyenda. También. Quizás eso sea una leyenda, pero lo de Coatlipopoca es verdad. Se dice que en ese lugar se despeñaron muchos españoles. Ok. Eso es una tradición oral. A veces las tradiciones orales tienen mucho de verdad, ¿no? Sí. Pero ya yéndonos concretamente a lo que dice la historia, que cuando esta persona se
se ofrece de ser guía de Hernán Cortés, causa la muerte de muchos españoles, precisamente porque los desbarrancan en un barranco, ¿no? Pues sí, Valga el uso de la en palabra. una hondanada. Entonces, después de esto, Cualpopoca huye, ¿no? Sí. Huye de Hernán Cortés, pero los soldados lo empiezan a buscar y lo encuentran y se lo llevan como prisionero. Y ya con el paso del tiempo, cuando Cortés llega ya a Tenochtitlan, por algunas circunstancias, Cualpopoca es quedado vivo frente a Moctezuma, y eso es algo que está bien establecido, ¿no? Sí, está ya escrito en documentos históricos. Ahora, ¿qué pasa? Que por esta región Hernán Cortés deja encargado a un soldado que se llama Juan Escalante. Y entonces los indígenas de la región, vamos a decirlo así, se rebelan y matan a Juan Escalante. ¿Y qué hace Hernán Cortés al enterarse de que matan a Juan Escalante, de que hay aquí una rebelión, digamos? Manda a otro de sus soldados, me parece que es Gonzalo de Sandoval, lo manda para apaciguar a los indígenas de la región. Y lo que hace Gonzalo Sandoval es tomarlos prisioneros y marcarlos con un fierro quemador. Como al ganado, ¿no? Como al ganado. Sí. Y los conduce a un lugar que se llama Segura de la Frontera. ¿Sabes qué es Segura de la Frontera? Es Tepeaca. Miren, no, la verdad no sabía. Eso es un dato histórico que te invito a que investiguen, a que lo leas, bueno, que investiguen, a que las personas que dudan de esto, lo vean, claro, lo investiguen y pues se den cuenta de la atrocidad que fue la conquista de México para las personas que vivían por estos lugares. Sí, pues fue bastante cruel entonces, hasta donde sabe. Me dijo que se llama La Frontera. Segura de la Frontera. Segura de la Frontera. Así se llamaba la Tepeaca. Pero también, ya haciendo mención de lo que acabas de decir de otras de otros asentamientos, es muy posible que haya existido asentamientos en el lugar llamado Rancho Viejo. Rancho Viejo es una parte de Chalehuala. De aquel lado, ¿verdad? De Chalehuala. Sí. Y también, si nos vamos a lo que son los nombres indígenas, pues hay que buscar, por ejemplo, nuestras boletas prediales. Todavía, ¿no? ¿Qué nombres indígenas tenemos? Está Chalehuala. Está Cuaco. Está, por ejemplo, que ya está un poquito de la parte de Tlatlauqui, Izmatlaco. Está Izmatlaco y hay otros. Pero aquí lo que es la cabecera, lo que es la cabecera se denominaba Chichilzoquiapan. Porque ese es el tema que voy a tocar, porque hace unos días platicábamos que entonces el nombre de Tlalcuechahuayan, que le han como adjudicado al municipio, es un nombre erróneo. Pues puede decirse que sí. Se escucha bonito. Se escucha bonito, pero ya si nos vamos a lo que es un rigor así histórico, pues no corresponde a Zaragoza ni a ninguna de sus comunidades ni nada, porque para eso pues digamos que tenemos que dirigirnos a lo que es el Códice Mendocino, ¿verdad? Que es por ejemplo donde aparecen el nombre de todas las localidades de la región de Tlatlauqui, de Atempan, de Cuetzalan, lugares así, que son los que están rindiendo tributos a Tenochtitlan, ¿no? Sí. Entonces es también se me va ahorita el nombre, es el Códice Mendocino. Y existe otro, pero lo que tú dices de Tlalcuechahuayan es un nombre que corresponde a un pueblo de Oaxaca. Sí. Ahí sí, Tlalcuechahuayan de Oaxaca, pues también le daba su tributo a Tenochtitlan y le ofrecía pues esto y aquello, ¿no? Pero prácticamente Zaragoza no. Entonces, el nombre real de aquí, de la cabecera, digamos. ¿Ya del Alto Acuaco? Digamos, del Alto Acuaco, sería Chichilzoquiapan. ¿Qué quiere decir tierra colorada? Sí, eso es.
Es así como se manejaba. Entonces, ya nada más le pusieron Tlalcoechahuayan por la combinación, a lo mejor, de nombres, ¿no? A lo mejor por las características del lugar. Ajá, o sea, pero no por la historia. No. Por la trayectoria de Chichilzoquiapan es el nombre que entonces en aquel tiempo le asignaron Pues es el que tiene una raíz indígena. Indígena. Sí. Sí, de aquellos pobladores, perdón, que entonces en su momento vivieron y nombraron así. Y te hablaba del maestro Gerardo Cepeda, el arqueólogo, perdón. Sí. Él nos decía que muy probablemente en lo que fueron los terrenos de la estación pudo haber existido una especie de pirámide. ¿A poco? ¿Aquí en la estación del tren? Sí. Ok. Sí, y ya luego nos habló de lo que eran, por ejemplo, las ubicaciones que tienen las primeras casas alrededor de la estación, que corresponden también a la forma de cómo se edificaban las antiguas casas. Ok. Sí. O sea, como los templos, o ya más reciente. No, digamos que las casas, ¿no? O sea, las casas, digamos que se construían de una manera de que se podían defender, por ejemplo. Ok. Con cierta orientación hacia allá. O sea, alineadas así, cosas así, ¿no? Entonces lo que decía el maestro Gerardo, que muy probablemente hubiera existido ahí una pirámide o algo en lo que es la estación. Justo ahí debajo, ¿usted cree? Justo debajo de la Porque estación. no me crea, bueno, saliéndonos un poquito del tema, alguna vez, no me acuerdo de quién, pero escuché se puede decir una loca teoría de que pues abajo de la iglesia del Pilar puede haber una pirámide. Pudiera ser. ¿Pudiera ser? Sí. Porque había escuchado, porque como todo, en los tiempos de la evangelización, ¿sí se le dice así? Sí. Y muchas veces los templos y pirámides fueron derribados, algunos, pero en otros se construyeron lo que son ya las catedrales, las capillas. Pues en este caso tenemos la iglesia del Pilar. Había yo escuchado esa loca teoría de que... No, fíjate que ya dentro del proyecto, la investigación y todo eso, nos dimos a la tarea de investigar el nombre de las boletas prediales, de los predios. Sí. Por ejemplo, el de la iglesia, de otros lugares. Y algo de lo que estás diciendo, fíjate lo que es la casualidad, ¿no? Sí. Ahí cerca de la iglesia, digamos, o probablemente la iglesia, lleva un nombre muy raro, porque se encontraron nombres indígenas nahuas, y también se encontraron algunos nombres totonacos. Sí, en las boletas. Ajá. Pero ahí hay un nombre que se llama, creo que Tricuatitan Ericuatitan. Tricuatitan Ericuatitan. Junto, Tricuatitan Ericuatitan. Ok. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar, bueno, ¿y esto qué es? Me parece que eso significa en el centro de las pirámides. Ok, sí. O sea, pero pues ahí no, o sea, yo no puedo especificar qué pirámides. Sí, claro. O sea, si las pirámides de allá, de Cantona, o como las que hay en Cuetzalan, ¿no? O de aquí de Teteles. O Tetelco, por ahí. Ajá. Entonces, precisamente, ese nombre significa en el centro de las pirámides. Okay. ¿A quién se le ocurrió ponerlo? No lo sabemos. Pues, pero tiene que haber una razón, ¿no? Sí. Tiene que haber un motivo. Entonces, sí, yo había escuchado esa teoría y dije, bueno, usted que ha sido investigador de aquí del municipio, dije, bueno, le voy a preguntar. Digo, también que no lo vaya a comprometer, pero bueno, no habría por qué. Simplemente, pero es a lo que voy, o sea, nuestro municipio tiene tanta historia que de verdad a veces no investigamos y bueno, en algún momento podríamos llegar a investigar más. Sí, y lo de Tlalcoechahuayan fue un error del gobierno de Puebla, porque mandó a editar un libro así de grueso. Ok. De grueso, donde aparece la historia y todo, o sea, el significado de los nombres de los municipios y todo eso. Sí. Y ahí a Zaragoza le puso Tlalcoechahuayan. Ok. Estamos hablando quizás de allá del gobierno de Mariano Piña Olaya o algo así. Pero pues yo pienso que nada más fue para cumplir el requisito, ¿no? Sí, para... Le vamos a poner aquí porque como es lluvioso y la humedad. Le vamos a poner Tlalcoechahuayan. Pero ya en el libro que fue el resultado del proyecto, que se llamó Ecos de mi Tierra, Ajá. no sé, este es otro.
Ajá. Ecos de mi Tierra, ahí hacemos la aclaración de que se está utilizando indebidamente el nombre de Tlalcochahuaya. Es lo que veo, porque bueno, sin afán de molestar ni mucho menos, No, claro. Al contrario, esto es pura investigación, bueno, de aquí, pero se ha ocupado mal entonces el nombre de Tlalcochahuayan porque pues al contrario, no es como estar molestando, ¿no? Se ha adoptado en el municipio, en el ayuntamiento recientemente, cosa que, bueno, digo, no está mal, pero no habría como qué mejor de verdad, traerlo la historia de lo que es el municipio, ¿no? Y que se reviva. ¿Por qué le mencionaba yo esto de la pirámide bajo la iglesia del Pilar? Porque le digo, esos temas para mí son de mucho interés y digo, a mí me llama la atención el pensar pues a qué deidad le rendían tributo. Sí. Y porque además, o sea, qué bueno que lo mencionas, hubo una persona que encontró ahí una piedra de esas de molcajete. Ok. Pero muy curiosa. Yo tuve la oportunidad de verla. Ok. Me la prestó para verla, se la regresé a la persona, pero esa piedra fue encontrada ahí, digamos que en la parte baja del atrio de la iglesia del Pilar. De la iglesia del Pilar. Era le dicen temolote. Sí. Un temolote, pero con una forma de una cabeza. Okay. O sea, no así un temolote convencional, ¿no? Sino que tenía una forma como de una cabeza. Sí. Y ya en la parte de abajo era como que el cuello era con lo que molían, ¿no? Uh-huh. Exactamente, eso es lo que digo que a mí me llama la atención. Y por ejemplo, o sea, sin que se comprometa don Memo, ¿esa piedra está aquí en el municipio? No lo sé, realmente es una persona que simplemente la encontró él. La encontró, la mostró y pues dijo, no, pues es mía. Yo no soy el INA, ¿verdad? Claro. Para préstala, ¿no? Bueno, sí. Es tuya, si la puedes registrar. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿tenía alguna, o sea, no era así como tipo obsidiana o usted que la vio? Era ¿no? De piedra volcánica. Ok. O sea, de lo que se hacen las... Tal cual como los de los molcajetes. Los molcajetes. Ah, ok. Pero tallada con una figura. Sí, con una figura de una cabeza. Imagínese, don Memo. Pues es que es lo que le digo, a mí me interesa todo eso de la historia del municipio. Porque aquí siempre nos han identificado por la estación y se acabó. Pero usted que menciona que pues muy posiblemente también de aquel lado puede haber una pirámide, ¿o sí, no? Pues probablemente. Bueno, probablemente puede haber una pirámide. Esto pues, yo no lo estoy diciendo así aventuradamente. No, claro. Hay un libro que escribió esta persona, el maestro Gerardo Cepeda. Es un libro, fue su tesis. Su tesis para graduarse como arqueólogo. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Tlatlauquitepec, provincia prehispánica del Imperio Azteca. Ahí aparece en ese libro asentado lo que le estoy diciendo de la estación de Zaragoza. Refiriéndonos a datos, ¿no? Y no solamente de lo de la estación de Zaragoza, también da la misma versión de lo que es la iglesia de Tlatlauqui. La parroquia. O la del centro. La iglesia principal. La parroquia de la Asunción, la grande. La parroquia de la Asunción, que se supone que también ahí dice que hicieron sus excavaciones y encontraron también rastros de vestigios de una pirámide. Pues es que puede ser, le digo, pues ya ve que en los momentos a lo mejor de la evangelización y de la conquista, pues siempre fueran... Sí, pues era necesario pues tapar, ¿verdad? Las antiguas construcciones donde se adoraban a los ídolos mexicanos. Para adorar a los nuevos dioses, ¿no? Supuestamente. Pues sí, don Memo, ya entonces avanzando un poquito, ya después de que pues Zaragoza no es Tlalcochahuayan, ya en tiempos de la Revolución. En cuanto a la Revolución Mexicana, estuvo aquí un grupo que era comandado por el general Juan Francisco Lucas. Ok, sí. El general Juan Francisco Lucas, pues si recordamos, fue un luchador, ¿verdad? Desde la época de la batalla del 5 de mayo. Uh-huh. Sí. Pero ya él cuando estaba retirado de la vida pública, todavía tenía, digamos, personas, ¿verdad? Que estaban al servicio de la revolución, por parte de él. Y estas personas eran originarias de Xochapulco. Muy bien. Sí. Entonces,
Para empezar, aquí el primer subcomandante militar que existió fue el señor José Betancourt, que era de Ocotlán. Por eso actualmente se llama la población Ocotlán de Betancourt. Bueno, él es la persona que está aquí como subcomandante militar. Es a quien se le encarga que se elaboren los padrones de las familias de acá. Como empezar el censo, ¿no? El censo, para cuántos viven, etcétera, y todo eso. Sí. Pero entonces, por esos tiempos, digamos que por 1913, finales de 1913, se encuentran destacados los maderistas, que son es la gente de Juan Francisco Lucas. Okay. Se encuentran destacados aquí en la estación, resguardando la estación, ¿sí? Y la línea del ferrocarril y todo eso. Okay. Entonces se da un enfrentamiento en un lugar que se encuentra aquí por Cuautlamingo. Okay. Sí, se da un enfrentamiento entre estas tropas y entre los oficiales que eran comandados por el general, ahorita te comento, Joaquín Jiménez Castro. Okay. Joaquín Jiménez Castro y ya los revolucionarios tienen un enfrentamiento aquí cerca de Cuautlamingo, okay, sobre la vía del ferrocarril. Sí. Pero ya después existe otro enfrentamiento aquí en la estación Zaragoza. Muy bien. Sí. En 1914. 1913, 1914. Ok. Pero ¿qué ocurre entonces también? Que ya Zaragoza tiene algunos pobladores, ¿verdad? Debido al nacimiento de la estación, empieza ya a construirse las primeras casas y ya hay gente aquí ya viviendo. Sí. Entonces, en 1914 ocurre una matanza aquí en Zaragoza. Se dice que avanzaba una tropa de federales por lo que ya ahorita sería la avenida Hidalgo o la avenida Morelos, la calle principal. Okay. ¿Sí? Entonces cuentan todas las personas que pude entrevistar en aquellos ya hace muchos años, que a una persona se le ocurrió tronar un cohete. Okay. Cuando iba pasando la tropa. Y entonces estas personas, ya los federales, empezaron a buscar a la persona que había aventado el cohete. Y fue entonces así como empezaron a matar a muchas personas. Sí. Y ya, eso lo comentamos en el libro de Ecos de mi Tierra, en el apartado de lo que es la revolución. Sí. Que mataron a una persona que estaba haciendo sus chicharrones en la calle. Ok. Sí. Y luego por ahí estaba otra persona que era familiar de un señor que se llamaba Camerino. Don Camerino era un peluquero muy famoso aquí en Zaragoza. Ok. Sí. Entonces mataron a un hermano de Don Camerino y mataron también a una persona que era hijo de un español que se llamaba Leovigildo Rodríguez. Leovigildo. Ok. Don Leovigildo Rodríguez, digamos que fue como que el bisabuelo de mi esposa. De su esposa. Sí. Ok. Entonces mataron también a ese muchacho. Ajá. Y luego fueron matando personas, y otras personas que mataron fue a un señor que vivía por donde ahorita es la antigua calle de la terminal de los vías. Ok. Sí. Me parece que es la 2 Norte. Ajá. Llegaron entonces ahí todavía buscando a más personas, y mataron a otra persona porque dice que lo confundieron porque se apellidaba Coronel. Ok. Sí. Eso no sé si ya sea un chascarrillo o algo. Sí, por lo de... Pero la persona que me lo comentó, sí, en una entrevista fue la señora Carmelita Parraguirre. Ok. Los mataron, bueno, y a eso, entonces eso ya después yo lo encontré en los documentos oficiales, y a esa matanza se le llamó la hecatombe de Jiménez Castro. Okay. De Joaquín Jiménez Castro.
¿Y qué hicieron con esas víctimas de la revolución, digamos? Fueron y las arrojaron a una fosa común, porque todavía no, bueno, parece que sí ya existía un panteón. Como tal. Ajá, pero la fosa común, según se comenta, se encontraba en lo que era la antigua Escuela República Argentina. Donde ahorita se encuentra la Ignacio Zaragoza. Donde actualmente se encuentra la Escuela Ignacio Zaragoza. Ok, sí. Literal ahí sí. Era un panteón, ¿no? Antes la escuela. Sí, bueno, sí, no sé si hayas escuchado alguna vez que se decía que ahí espantan y cosas así. Pues bueno, el tiempo que yo estudié ahí, porque estudié 3 años en la Ignacio, pero pues yo le hablo del 99 tal vez, 2000, pero siempre se ha dicho que en la escuela espantaban, en la Ignacio Zaragoza. Sí, ajá. Bueno, se supone que en el patio de la parte posterior, ajá, rumbo a la curva, ¿no? Por allí existía esa fosa común, okay, donde fueron arrojadas las víctimas de la revolución. Y ahora, a lo que voy, que esas personas fueron exhumadas de esa fosa común 7 años después, de acuerdo a la ley de salud, que a lo mejor todavía persiste, porque recuerdo que las personas son exhumadas a los 7 años. Sí, todavía se escucha eso. Todavía se escucha eso. Bueno, a los 7 años, ya que ya fue en 1921, ajá, es cuando se funda el Panteón de Acuaco y se exhuman los restos de las personas y se sepultan ya en el nuevo panteón. Okay. ¿Sí? Ahora, aquí la situación es de que... ¿Dónde están? No, existen los nombres de algunas personas. Ajá. Sí, por ejemplo, el hijo del señor que te digo, Leovigildo Rodríguez, sí. Que por cierto ahí apareció en un expediente donde él se oponía a que fueran exhumados esos restos. Ok. Sí. Entonces eso es algo, digamos, verídico. Sí, claro, porque pues es parte también de la historia de aquí. Sí. ¿No? Entonces ahí fue, ahora sí, el evento que ocurrió en la revolución. Mire, pues vaya, pues vuelvo a lo mismo. Zaragoza, sí, bueno, y alguien como usted que lo sabe, con esto espero que pues también la gente se empape un poquito de lo que es la historia, de lo que ha sido el municipio, pues para que siga creciendo y pues de alguna manera nos surja el interés de seguir investigando por nuestros propios méritos, digo, pero pues también para darle un realce un poquito mayor al municipio. Bueno, don Memo, ya acercándonos y volviendo un poquito al tema sobre su obra del libro de Leyendas con Sabor a Puebla, tiene usted un apartado que se llama Historias en la Niebla, que me supongo son historias de aquí del municipio o de la región. Entonces, esas historias que vienen ahí, porque pues como le digo, yo he leído, ¿cuál diría usted que es la más relevante o cuál fue la que usted le hayan contado y que dijo, bueno, que usted dijo, esta sí está buena o esto sí, sí me puso por ahí los nervios de punta? Pues lo que se refiere a historias en la niebla, pues sí, son leyendas que de alguna manera se transmiten aquí en Zaragoza, como se dice, de boca en boca. Sí, claro. Son leyendas, son tradiciones. Entonces, pues hay algunas muy interesantes que yo, digamos, directamente no las he vivido, pero que me las han contado. O sea, sí, hay personas que me han platicado estas leyendas. Una de ellas es la de la carreta. La carreta. La carreta es una leyenda famosa, para empezar por ahí. Sí. Se dice que de allá de la Plaza de Toros, sí, sobre la calle, digamos que proviene de hacia allá, hacia Los Chorritos. La que va todo derecho. La que pasa por la iglesia. Ok, sí. Que se escuchaba una carreta. Ok. Se escuchaba una carreta. Sí. Y que pues la gente estaba espantada, ¿no? ¿Por qué se escucha esa carreta a tales horas de la noche y todo eso, ¿no? Sí. Entonces ya algunas personas curiosas se asomaban. Se asomaban a ver qué pasaba, ¿no? Sí. Y que algunos decían que la carreta iba caminando sola. Ok. Sí. O ya algunos más aventurados decían que quien tiraba de la carreta que era el esqueleto de un caballo. Ok.
o sea, como la pura osamenta, ¿no? La pura osamenta del caballo. O sea, eso por así. Y eso es una leyenda que se cuenta mucho por aquí, por esta zona. Pero a mí me llamó mucho la atención la leyenda de La Llorona. Ok, siempre han sido muy buenas. La Llorona, pues creo que es una leyenda que se cuenta, digamos que yo creo que en todo México y hasta Guatemala y otros países, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero yo la empecé a escuchar, la leyenda de La Llorona, por voz de mi abuelo, que él era un narrador nato. Él no escribía ni nada, pero contaba unas cosas buenas, muy bonitas, ¿no? Yo a veces lo comparo con Juan Rulfo por la impresionante, por la forma en que él hablaba, la forma en cómo narraba, cómo describía las cosas, las historias. Te menciono, por ejemplo, que una vez que me estaba contando algo de La Llorona, me decía que él había encontrado por donde está el camino que va de Mazapa hacia Las Trancas. Muy bien. Sí, pero entonces mi abuelo iba ebrio. Cuando vio a la aparición aquella de La Llorona. Bien. Y entonces dice que llevaba una copa de aguardiente en la mano. La Llorona. No. Su abuelo. ¿Qué? Perdóneme. Sí, discúlpame. Llevaba una copa de aguardiente, entonces se la eché encima. Ajá. Dice, y chispeó como una vara en la lumbre. Así me lo dijo, o sea, con esa descripción. Entonces, o sea, ese lenguaje así, figurado, o sea, se me hizo muy importante, muy interesante, ¿no? Y así, entre otros relatos que él me decía, de los duendes y cosas así, bueno, pues a mí me parecían algo curioso, interesante, ¿no? Interesantes. Ahora, hablando sobre la Llorona, un amigo mío, compañero de la oficina, me platicó una leyenda que está escrita en este libro que se llama Una de La Llorona. Sí. Y él narra ahí precisamente que voy a omitir el nombre porque... Sí, claro, no, vamos a ir directo con los sistemas. Ajá, sí. Sí, él me decía que cuando era pequeño vivía en una comunidad muy cercana aquí de Zaragoza que se llama Cincuilapan. Entonces su casa era muy rústica, hecha de morillos, me decía, o sea, donde se veían las rendijas y todo eso hacia afuera. Y que él en una ocasión, en cierta noche, siendo niño, como no podía dormir, al ver a través de las rendijas hacia afuera, vio cómo se acercaba una mujer y entró directamente a la habitación donde estaba toda su familia, ¿no? Pero todos dormían. Sí, solo él estaba despierto y entonces él se dio cuenta que el fogón, que ya estaba apagado, porque ahí mismo tenían su cocinita y todo. Sí, las casitas aquellas. Sí, pues que el fogón fue encendido por esta mujer, ¿no? O sea, le sopló otra vez y volvió a arder, ¿no? A encender la lumbre, ¿no? Y eso fue en una ocasión que él me comenta que lo vio. Y ya después de eso, en otra ocasión, volvió a llegar la misma mujer. Sí. Pero, o sea, curiosamente lo que él me decía que llevaba un chal como los que hacen en Guayata. Bordadito. Un chal bordado, ¿no? Sí. Llegó la mujer otra vez, entró. Y entonces dice que, y mucha gente tiene esa creencia que con el cigarro se ahuyentan los espíritus o con el tabaco, cosas así. Que hay que traerlo, ¿no? En la noche. Bueno, que a veces ya lo agarramos todo el día. Es el pretexto. Sí, para el mal aire, ¿no? Ajá. Pero no, entonces los campesinos, en este caso los papás de esta persona, colocaban pedazos de tabaco o de cigarro sobre las orejas y a veces les untaban sobre el estómago, ¿ya? Sí. Y o sea, con ese aroma del tabaco. Sí. Entonces, me comentaba esta persona que cuando llegó la mujer, entonces dio cuenta de que era una mujer feísima con unas uñas muy largas. Claro. Dice que le subió la camisa que tenía y le descubrió
abrió el vientre y dice que le vio las uñas y le hacía así, ¿no? Que movía las uñas. Sí. Queriendo Cortarlas, incrustárselas. Sí. Pero que como era muy penetrante el olor del tabaco, dice que entonces esa mujer, que él decía que era la Llorona, lo empezó a oler. Lo empezó a oler y debido al olor del tabaco dice que hizo un gesto así de repugnancia y lo que hizo mejor agarró, sí, se salió y se fue. Imagínese. ¿Y cuántos años tenía su compañero? Pues era un pequeñito. Niño, imagínese. Era un Yo me pequeñito. pregunto, qué raro, porque ya ve que muchas personas se cuenta que luego al verla, pues, que se tuerce uno, Sí. ¿no? Que los famosos se tuerce uno. Pero como niños, pues qué canijo que aguanten ese tipo de Eso situaciones, es, ¿no? eso es la leyenda, o sea, desconocemos si es verdad o Sí, es claro. mentira, pero a veces la gente te la platica con una seguridad, Sí, claro. ¿verdad? Que es bueno. Sí, no, y pues no es otra cosa más que decir, no, pues aunque fuera una creencia, pero cuando dicen las personas, es que yo vi cómo iba flotando, y es porque eso le pasó a un primo, también hace años, y fíjese, más reciente, más de esa época, le pasó hace años que, bueno, para no alargar tanto la historia, igual, mi tía siempre tendía su ropa en la azotea, pero había que poner una escalera para poder subir. Y pues igual, como todo, ¿no? Adolescente, le dijeron a buena hora a mi primo, oye, por favor, súbete a bajar la ropa. Ya de estar seca, sí, ahorita voy. Se le ocurre subir como a las 2:30, 3 de la mañana. Entonces dice que empezó a descolgar la ropa, que la empezó a bajar, pero que él sentía que lo estaban viendo y que lo estaban viendo. Y que justamente volteó como al lado, bueno, hacia donde se encuentra la iglesia del Pilar, ve que de su lado derecho viene la subida y hace como una lomita y ya baja hacia lo que son los terrenos del Saltillo, me parece. Bueno, que es el Pilar de todos modos. Y que de ahí bien que vio que venía alguien en el aire. Pues de la ropa ni se acordó, la dejó tirada y se bajó como loco. Y ya fue cuando mis tíos dijeron, ya ves, o sea, qué necesidad de que te subas a esas horas. Entonces, a mí no me ha tocado, digo, no es como que quiera yo que me toque, ¿verdad? Pero luego digo, sí me gustaría verla así de lejos para de veras creer, ¿no? Pero pues, digo, ahorita estoy diciendo eso, pero si de veras me voy a torcer. Es parte de la riqueza cultural que tenemos. Claro. Sí, las leyendas. Pues recuerdo que hace tiempo, cuando no existía la televisión o no era un medio muy accesible para las personas de escasos recursos, sí, pues nos reuníamos, ¿verdad? En familia, pues alrededor todavía de lo que era el fogón. Sí, de las casas. Y ahí empezamos a platicar historias en la noche, Sí. tomar un café con unas galletas de animalitos o un pan, ¿verdad? Y todo ese tipo de leyendas que pues es algo que desafortunadamente se perdió. Entonces yo por eso traté de rescatar algo de lo que son las leyendas. Sí, pues de alguna manera, ojalá más adelante nos deje por ahí los datos, pues, para ver en dónde la gente, ojalá gente que esté interesada en este libro, que es muy bueno, buenísimo, pues haya manera de que lo puedan adquirir. Ya después vamos a pasar sus datos para que pues por ahí se lo puedan pedir o lo puedan adquirir, ¿sí? Porque bueno, ahora sí, pasando a otro tema, don Memo, usted compone canciones también. Digo, yo, como a lo mejor algunas personas lo saben, también me he dedicado a la música. No soy de escuela ni de conservatorio, simplemente soy, no sé si llamarme músico, tal vez sí. Soy alguien que toca la batería, pero pues que llevo unos cuantos años en lo que es la música ya más moderna. Pero usted compone sus canciones y también usted interpreta. Entonces, ¿qué es lo que usted toma de inspiración cuando va a componer usted un tema? ¿Cuál es su inspiración? ¿En dónde se encuentra usted? ¿Cuál cree usted que es el momento adecuado? Pues yo creo que al principio surge alguna canción o una poesía a través de las emociones. Claro. Pues te sientes triste, te sientes contento, bueno, pues hay que expresarlo, ¿no? Sí, claro. Yo empecé expresándolo a través de la poesía. Muy bien. La poesía, empecé a escribir mis primeros versos. Pues la música siempre me ha gustado, ¿verdad? Sí. He escuchado mucha música, sobre todo popular.
Bien. Sí. Entonces, pues a veces el escuchar a muchos artistas, incluso el leer buena cantidad de libros, eso, pues te desarrolla ciertas habilidades, Sí. digamos, ¿no? Sí, claro, sí. Porque por ejemplo, para escribir un texto, pues te das cuenta que esto lleva acento, o que esto lleva una coma, Por supuesto que no es tan sencillo. y que está mal Nada escrito, sencillo. lo debes de corregir. Sí, claro. Y así pasa con la poesía, con las canciones, ¿no? También, poco a poco te empieza a enriquecer, ¿no? Sí, claro. De lo que lees y de lo que escuchas y todo. Y así surge mi inquietud por escribir algunas canciones. Ya tengo, tengo un álbum registrado en derecho de autor. Ok. Sí, sobre canciones. Bien. Y sobre escritos también de otro tipo. Como tipo poesía y así. Poesía, cuento, ok. Cuento, leyenda, historia, todo eso. Muy Sí, bien. los tengo registrados. Ya cuando tuve la oportunidad de musicalizar una de mis canciones, fue precisamente hace poco cuando me invitaron a participar en el documental del Ramalito. Ok. Entonces mi amigo, el sociólogo, me hablaba de una canción que no tenían una canción. En especial. Sí. Y yo me di a la tarea de escribir una canción. Sí. Bueno, las otras ya las había yo dejado. Escribí una canción, le puse la música con guitarra y se la presenté, pero no incluyeron la canción en el documental. Ok. Porque, bueno, no sé, debido a otros intereses se puso otra canción. Sí. Pero quedó esa canción que hablaba del que se llamaba Era un viejo tren, Ok. porque era relacionado a lo que es el ramalito. Sí. Pues ya yo la toqué en la guitarra y todo eso. Después yo tengo mucha amistad con Chuchito Palafox. Muy bien, sí, emblema. Porque yo lo admiro mucho también y siempre he admirado a la familia y al profesor David Palafox también, que fue mi maestro de música. Ok, sí. Entonces, debido a esa amistad, le pedí que musicalizara la canción y me hizo una versión extraordinaria de lo que es la canción de Era un viejo tren. ¿Y hay algún lugar en donde podamos escucharla? Pues, ¿Una plataforma? De alguna manera está por ejemplo, en las redes sociales, en mi Facebook, está en YouTube, por ejemplo. Esa es lo que es la canción del viejo tren. Ya después me di a la tarea de mandar hacer algunas maquetas de otras canciones. Ok. Y son las que de repente por ahí Va componiendo. las que voy componiendo y a veces he llegado a publicar. Perfecto. Les mando a hacer los arreglos, o sea, ya lo que es un poquito más profesional. Sí. Y ya las publicamos. Pero siempre, o sea, tenemos eso del gusanito de la inspiración. Y de estar componiendo, de estar haciendo algo, ¿verdad? Estar haciendo algo, siempre la inquietud. Sí, pero es que está bien porque, por ejemplo, en el caso de que tengo o he tocado con ciertos compañeros, músicos, amigos, créeme que si se pierde esa inspiración hace ratito, se vuelve un relajo. Se vuelve un relajo porque caemos en una monotonía de, pues en este caso, estar tocando lo mismo, estar interpretando lo mismo, porque realmente yo también hace mucho tiempo ya con un amigo, Javi, que le mando un gran saludo, compusimos una canción que está en YouTube. Compusimos como 3, 4, pero la que sí llegamos a musicalizar y a producir hasta con video, está en YouTube también. Después les voy a dejar el link porque ahorita no sé, es algo que me da pena. Porque estábamos más jóvenes, más chamacos, pero siempre la intención se tiene y siempre hay que aprovechar esos momentos, como dices, que sean de felicidad, tristeza, tranquilidad, desesperación, pero si surge algo para bien, que es la inspiración de componer temas. Y ya después lo puedes hacer un hábito. Sí. Sin necesidad de estar triste o contento. Si tú te das a la tarea de hacer algo, lo haces. Ir acomodando. Ya porque así son las cosas. Sí, porque así va saliendo. Bueno, don Memo, pues le agradezco mucho que
que haya usted tenido la intención y la amabilidad de haber asistido a este primer episodio del podcast. Es un proyecto que en verdad espero que ustedes apoyen mucho. Gracias por venir a compartirnos un poquito de todo lo que usted sabe sobre historia, sobre investigación del municipio, y no solo de aquí, porque bueno, ojalá no sea la última vez que esté usted por aquí, ojalá haya una segunda ocasión en la que pueda venir, porque bueno, también usted me platicaba hace unos días sobre la historia de un poquito de Tlatlauquitepec, el pueblo vecino. Entonces digo, pues ojalá no sea la última vez que venga, para que podamos extendernos un poquito más con la región. Pero principalmente le doy las gracias por haberse tomado el tiempo de haber venido aquí, o la molestia de haber estado aquí, compartiéndonos un poquito de su conocimiento, de su experiencia y de la historia que usted sabe. Y bueno, también hablarnos un poquito de todo lo que ha hecho y de todo lo que es usted. Muchísimas gracias. Y mire, por aquí le vamos a dar este detallito por haber venido aquí al podcast, al primer episodio. Espero que le guste mucho, que lo conserve y que lo disfrute. Y gracias de verdad por haberse tomado el tiempo de estar aquí y de haber venido a grabar conmigo este primer episodio, y de compartir conmigo y con la gente que va a ver este episodio un poco de todo lo que usted sabe, don Memo. De corazón le agradezco muchísimo. Pues de mi parte te agradezco y te deseo todo el éxito en este proyecto que estás iniciando. Ojalá y que esto sea para bien, que crezcas mucho profesionalmente. Muchas gracias, don Memo. Sí, se te desea todo lo mejor a ti y a tu familia. Gracias por la taza, está muy bonita. Espero que le guste. Con los motivos que a mí me gustan también. Sí, fíjese, como puede ver, me gusta mucho. Por eso a mí me gustó mucho el tema del Zaragoza prehispánico. Bueno, que ahorita dijimos que era Chichilzoquiapan. A mí me llama mucho la atención, y créame que no es un estilo, sino que para mí se ha vuelto una creencia. Y bueno, qué bueno que también usted comparte un poquito sobre estas ilustraciones que a mí me gustan mucho, que bueno, yo sigo investigando sobre la historia del México principalmente. Sí, claro. Y qué bueno que le gustó, y ojalá. Sí, muchas gracias nuevamente, y ojalá que se lleven a cabo muchos proyectos. Hablábamos de hacer algunos experimentos o algún cortometraje. Sí, claro. Algo, ¿verdad? Que sí, va a dar mucho de qué hablar. Sí, don Memo, pues como le digo, vamos a estar en constante comunicación, porque a lo mejor antes había pues esa ¿cómo le podemos llamar? Había ese como impedimento, o más bien la dificultad de acercarse a lo mejor a una productora, que nos apoyara, ¿no?, en cuestión de un tema que queremos desarrollar, de un tema que queremos explotar. Y sin embargo, ahorita, como este podcast y como muchos proyectos que ya muchos tenemos al alcance de una cámara y de un equipo para poder editar ese material, y de equipo para grabar audio, entonces pues ojalá, don Memo, sigamos en contacto para poder ofrecerle principalmente al pueblo, al municipio, un poquito de lo que tenemos en mente para explotarlo, y pues trabajar en un cortometraje basado en sus historias o en las historias que usted quiera. Pues gracias otra vez, y gracias a tu público. Yo espero que sigan aquí a nuestro estimado amigo, ¿verdad? Que lo apoyen, que se den cuenta que es una persona que tiene una inquietud muy positiva, y que ojalá y ustedes también, pues por allá, por sus hogares y por donde se encuentren, pues alimenten, ¿verdad?, este tipo de iniciativas, pues visitando sus redes sociales, comentando todo lo que ustedes quieran comentar acerca de lo que es la historia, de lo que es la cultura de este municipio, que pues es un municipio muy importante, Zaragoza. Pues don Memo, ¿algo más que nos quiera compartir? Sus redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Algo que quisiera compartir con nosotros? Pues únicamente, pues ya como un chavorruco todavía. ¿No? ¿Cuál? Tengo mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy también, aunque un poco descontinuado, pero todavía tengo un blogspot, okay, que se llama Crónicas y Leyendas de Puebla. Ahí pueden encontrar todo lo que he publicado en cuanto
cuanto a leyendas, y la verdad que le van a dar una grata sorpresa, porque ahí hablamos de Zaragoza, hablamos de la ciudad de Puebla, hablamos de muchos lugares, pero ya con lo que se refiere a las leyendas poblanas. Pues sí, pues amigos, amigas, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, acompañándonos. Esperamos que les guste muchísimo este video, que lo disfruten, pero principalmente que si tienen a alguien que les interese en estos temas, por favor lo compartan. Y como siempre, la cajita de comentarios está abierta para que den sus opiniones. Abajo les vamos a estar pasando la información, las redes sociales de Don Guillermo, para cualquier duda, para cualquier consulta, y de verdad les agradezco mucho. Ojalá compartan este video con todos sus amigos. Espero que dejen su bonito like, y si no les gustó, ya saben, denle doble clic al dislike, y espero que haya sido de su agrado. Gracias por haber estado en este episodio, bienvenidos a este nuevo formato, y de verdad que estén muy muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Don Memo, muchísimas gracias. Aquí está su casa, Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. No, el gusto es mío. Nos vemos, muchas gracias.